Ok. Vamos a repasar los conceptos, chicos, para que quede en la grabación. Algunos recién también han ingresado, ¿no? En este taller se van a ver los conceptos previos, ¿no? Por ejemplo, la clase y el objeto. Recuerden que tenemos objetos reales. Nosotros por un proceso de abstracción lo estructuramos, definimos qué atributos tiene y qué comportamiento tiene, ¿no? Y con ello podemos establecer bajo esta representación instancias de objetos, ¿no? Objetos virtuales con los cuales nosotros podemos manejar cualquier tipo de funcionalidad en cualquier solución de software que nosotros queramos realizar, ¿no? En el tema de herencia, el fin de la herencia es la reutilización del código, ¿no? Entonces puedo tener una superclase, los cuales, en los cuales puedo establecer, reutilizar los atributos y métodos que disponen y poder hacer eh, una extensión con clases definidas con un comportamiento diferente, ¿no? En el tema de encapsulamiento es para no mostrar, ¿no? Todo el funcionamiento interno, hay que proteger de que sean manipulados de forma directa o indirecta, ¿no? Eh, si no es que hay que hacerlo, hay que controlarlo mediante algunos métodos, ¿no? Entonces, exponer aquello solo, aquello que se necesita exponer, ¿no? Por el tema de polimorfismo, los diferentes comportamientos que se tienen, ¿no? Frente a un saludo, tenemos diferentes comportamientos dependiendo de la cultura que tengan, ¿no? Puede ir desde un saludo nada más que es hablado, simplemente respondes al saludo. Puede ser un tema más efusivo, en el cual puedes tocarle la mano, el hombro. En algunas culturas incluso se dan dos besos en la mejilla, ¿no? Entonces, así como en una situación real, eso nos permite a nosotros definir un comportamiento diferenciado dependiendo del objeto que se va a instanciar, ¿no? Entonces, hay que tomarlo eso en cuenta, pero recuerden que el polimorfismo está muy ligado al tema de herencia y al tema de interfaces, ¿no? Debemos de tener también algunos establecimientos de principios de diseño, ¿no? Para ver el tema de encapsulación, por ejemplo, debemos de decir qué es lo que se encapsula, ¿no? Entonces nosotros debemos de encapsular aquello que varía. Entonces tenemos dos niveles, ¿no? En una clase. O lo encapsulamos a nivel de método o lo encapsulamos a nivel de clase, ¿no? Cuando nosotros lo encapsulamos a nivel de método, tenemos un comportamiento diferenciado, ¿sí? Lo que varía es el método internamente. Hay una serie de pasos que puede haber una variación en torno a ellos, pero sigue utilizando los atributos originales, ¿no? No hay una extensión externa diferenciada, ¿no? Diferente, completamente radical. No, solamente está reutilizando los atributos que tiene esa estructura. En cambio, cuando tenemos un nivel de encapsulación de clases, lo que sí varía son los atributos que tiene. Entonces yo puedo definir más atributos. Entonces en ese momento tengo que pensar que la encapsulación que debo realizar no es a nivel de método, sino a nivel de clase, ¿no? Entonces debo de Doctor, implementar. Dime. está presentando, disculpe. Uy, ¿no está presentando? ¿Se ha cancelado? No, No, no Ah, quiere, no no. se ve la pantalla. uy, recién me avisan. Bueno, se elimina. Dice, no, ya Pineda ya lo ha. Eh, ya lo, ya lo vio ya Pineda, ¿no? Ya, vamos a pasarles. Estas son las gráficas, ¿no? De clase, de clase y objeto, ¿no? Tenemos datos reales, pasa por un proceso de abstracción, una estructura establecida y definimos una instancia, ¿no? Una instancia virtual basada en esta clase, ¿no? Lo cual tiene, mediante el proceso de abstracción, lo necesario para que nuestra solución funcione, ¿no? Tema de herencia, acá a mi amiguito Juan Marco le gustan los influencers, ¿no? Entonces, si quiere definir un influencer diferenciado, va a ser de Twitter o uno de Instagram o uno de TikTok, ¿no? Entonces, cada uno puede tener diferente tipo de funcionalidad, pero basándose en la funcionalidad original y también en los atributos que yo defino. Eso me permite reutilizar. Recuerden que la herencia es reutilización de algo que ya persiste, ¿no? Que algo ya existe. El tema de encapsulamiento es proteger elementos, ¿no? Como un motor interno, quiero proteger cada uno de ellos. Entonces voy a aplicar a cierta funcionalidad, ¿sí?
la protección, tanto a nivel de atributos como a nivel de métodos, ¿no? Debo de evitar que un ente externo, o sea, un objeto externo, que tenga una funcionalidad diferente, pueda intrometerse a modificar algún segmento del comportamiento que tenga, lo cual puede tener un daño colateral cuando yo le haga un mantenimiento a una aplicación. ¿Sí? El tema de polimorfismo ya les había mencionado el ejemplo de saludos, ¿no? Dependiendo del nivel de persona, dependiendo del nivel cultural, tienen diferente forma de saludar, ¿no? Lo mismo sucede cuando nosotros empezamos a implementar una solución, ¿no? Va a depender del nivel, ¿no? Del nivel de modificación que queremos darle, ¿no? A ese objeto definido. Pero recuerden que eso está ligado a usar superclases y a usar em, interfaces, ¿no? Esto es lo que le estaba mencionando, el tema de encapsulación. Si yo solamente voy a hacer una modificación a nivel de método, entonces debo de encapsularlo así. Pero si voy a agregar y voy a depender de atributos externos, de atributos que quiero embeberlos dentro de mi clase, entonces tengo que encapsularlo a nivel de clase. ¿Sí? Este es un principio primordial, chicos, que toda la programación deben hacerlo a nivel de interfaces o referencias abstractas, ¿no? Pero no directamente a la implementación. ¿Sí? Ejemplo que hemos visto del Abstract Factory es uno de ellos, ¿no? Cuando nosotros vayamos a diseñar algo, también no todo forzarlo a la herencia, ¿no? No todo es reutilización de código. ¿Qué sucede cuando yo tengo una superclase y de esta heredo y quiero una funcionalidad nueva? Entonces voy a tener que heredar esta nueva subclase, ¿no? Entonces tendría dos niveles de subclase, que puede no ser lo idóneo, ¿no? Entonces, si se necesita alguna funcionalidad diferenciada, entonces nosotros debemos de pensar en más bien utilizar la composición. Quiere decir que vamos a crear atributos dentro de la clase que tengan esa funcionalidad y de modo que yo pueda invocarlos, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de Mario? ¿No? Tenía una referencia de objeto Mario. Entonces, dentro de los otros métodos podía utilizar la funcionalidad de ese personaje, ¿no? A eso nos referimos con composición, ¿no? Y eso está muy ligado al principio Solid, ¿no? Uno de ellos que es la inversión de dependencias o la inyección de dependencias, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de los Solid, no vamos a detallar acá, solamente vamos a quedarnos con dos aspectos muy importantes en esta sesión, que es el principio de responsabilidad única. Una estructura como una clase o una función deben tener únicamente una responsabilidad. No se le debe delegar dos responsabilidades. Si le empezamos a dotar de más responsabilidades, se va a hacer más complejo de mantener y probablemente tengamos mayores impactos. Y el proceso de inversión de dependencias, en los cuales podemos tener un atributo que vamos a inyectarle funcionalidad, ¿no? Es como cuando ustedes tienen un navegador y quieren extenderle una funcionalidad adicional, le agregan un plugin, ¿no? Ese efecto de plugin es el mismo concepto que nosotros aplicamos con este principio de inversión de dependencias, ¿sí? Recuerden, en la literatura pueden encontrarlo como inversión, ¿sí? Inversión o inyección de dependencias. Al principio nació así, como inversión de dependencias. Después se cambió a inyección de dependencias. ¿Sí? Los tipos de patrones de diseño son tres, ¿no? La clasificación que le han puesto los Canon 4 es los patrones creacionales, los estructurales y los de comportamiento. En el primero, el objetivo es crear objetos. En el segundo es cohesionar estructuras, ensamblar objetos, ¿no? Eso es. Y el tercero, que es el comportamiento, ya está relacionado a los algoritmos o a la asignación de las responsabilidades que tienen los objetos. ¿Sí? El día de hoy estamos viendo los patrones creacionales. Y el primero que hemos visto es el Abstract Factory, en los cuales nosotros tenemos una interfase y tenemos la utilización de una superclase o de una interfaz que me permita crear una implementación de ellas, que va a generar objetos diferentes, ¿no? Acá en este caso tengo camiones de carga o barcos de carga, ¿no? Son objetos diferentes. En una versión puedo tener camiones y en la siguiente puedo disponer de barcos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, estamos poniendo ahí una aplicación con un emulador de juego que ponemos un personaje como Mario, ¿sí? Que tiene métodos específicos. Podemos tener
una clase que sea mando, que miren, acá estamos aplicando el principio de inyección de dependencias de composición, los cuales los otros métodos de mando van a depender de esta referencia de Mario, ¿no? Acá tenemos una implementación, puedo empezar a utilizar la funcionalidad que este tiene, ¿no? Acá tenemos la creación de la implementación, ¿no? Si tenemos esta primera versión, veríamos que va a funcionar, pero ¿qué sucede si nos piden un cambio, ¿no? Acá tenemos la aplicación principal, ahí está la instancia del mando, al momento de crear también le crea en la instancia de Mario, ¿no? Y puede utilizar ya los métodos directamente referenciados mediante este método del objeto mando. Lo que sucede si nos piden un cambio en los videojuegos, ¿no? Versiones, liberaciones nuevas, pero sin descartar la inicial, ¿no? Que es lo que normalmente hacen, ¿no? Entonces, en ese momento debemos de pensar, ¿sí? En que si bien estamos dependiendo del mando, tenemos que hacer que esa dependencia cambie, a que podamos depender exclusivamente del objeto nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, vamos a pasar el control que tiene Mario, ¿no? Al referenciarlo por un tema de responsabilidad que va a ser definido en la clase u objeto mando, ¿no? Por consiguiente, vamos a crear este entorno, ¿no? En los cuales nosotros queremos crear objetos nuevos, funcionalidad nueva, ¿no? A nivel de objeto, entonces podemos implementar este patrón. Ese es el escenario en el cual podemos implementar este patrón, ¿no? Tenemos un esquema estable, se requiere implementar nuevos objetos, nuevas instancias, con nuevas funcionalidades, pero sin perder la anterior, ¿no? Para este tipo de situaciones, este patrón Factory Method es idóneo, ¿no? ¿Qué hacemos? Este es el diagrama UML que les había mostrado, ¿no? Acá tengo una interfaz producto, tengo dos definiciones de clases concretas, tenemos un objeto diferenciado que sí tiene una dependencia con esta interfase, lo cual tiene un método que va a devolver este tipo, producto, ¿no? Entonces, si yo creo esta clase, que puede ser abstracta, defino dos implementaciones, dos subclases, en las cuales tengo que definir la funcionalidad de crear producto. Y dentro de esta, aquí de frente, ¿sí? Aquí directamente voy a llamar a la instancia de esta clase, de estas clases concretas. En este caso del producto A y en el otro caso del producto B, ¿no? De modo que el método original, que es este, crear producto, va a tener un solo elemento y no va a ser modificado, ¿no? No va a sufrir esas modificaciones, ¿no? Como vemos acá, si yo creo otra instancia, entonces no voy a tener que modificar estos elementos, ¿no? ¿Ok? No sé, hay algunos que ya han terminado su ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo que les vamos a compartir, aquí está el de logística, de crear transporte, de enviar, un método específico. Este es una hereda de logística, ¿no? Implementa ese método abstracto, e igual en logística marítima. Tenemos también el barco, que es un tipo de transporte, igual camión, ¿no? Recuerden que acá estoy usando interfaces, ¿no? Y en página voy a llamar a este objeto logística, creo la instancia, esto puedo hacerlo por medio de un método, ¿no? Lo llamo, lo invoco y directamente puedo llamar al método que yo requiera utilizar, ¿no? Ok, no sé si alguien puede compartirnos el código fuente que haya creado. Ok, todavía no está. Inside. Ok, Diego, un favor, ¿podrías crear el grupo Telegram y ponerlos acá? Ya, me toca. Y lo agregas a Misael, por favor. Pero, Vamos a ver si es que hay unas consultas. No, no. Vamos a ver. Voy a volver a compartirlo.
que quieren hacer la consulta. Bueno, ahora sí, les toca a ustedes, chicos, poder compartir, ¿no? ¿Alguien puede compartir su código fuente? Esto no se aprende mirando, chicos. Se van a olvidar, sino los conceptos. Claro, pase un enlace, me dicen si funciona. Por favor, ahí Diego les ha compartido el enlace de Telegram para que ustedes puedan unirse al grupo, ¿no? Que tienen alguna consulta, también pueden hacerlo por ese medio, ¿no? ¿Nadie? Nadie quiere compartir. Bueno, chicos, Construye un vamos. ejemplito, perdón, en Python. ¿Quieres que lo hagamos en Python? Bueno, no sé en qué lenguaje manejen más, pero es aún que ¿No? construya, que hagas un ejemplo sencillo desde cero para que vean cómo se arma más o menos. Pero la mayoría, lo que veo es que usa Java, por eso es que estamos en el ejemplo en Java. No, Hagamos no, algo, que ya ¿sí? cómo Hagamos se algo. construye, o sea, La siguiente sesión vamos a generar esos ejemplos adicionales, ¿sí? Por ahí conocen, a ver, en Python, ¿ya? Vamos a hacerlo en JavaScript, sí podría forzarlo un poco. Eh, en C++ también. Ok, lo voy a apuntar, ¿sí? Lo voy a apuntar. Vamos a hacerlo en C++, también lo vamos a generar en Python, ¿sí? Vamos a ponerle un caso y con eso vamos a utilizar todos los patrones, ¿no? Darle la misma solución. Recuerden que el entorno es diferente. ¿Qué más? Bueno, de Java ya les mostramos. C Sharp, pero C Sharp solamente lo conoce David. Por favor, levanten la mano los que conocen C Sharp. C Sharp, levanten la mano. Bueno, no, son 93 personas, ¿no? Bueno, ya. Entonces, 4. Ya, lo voy a armar solamente en C++ en Python, ¿ya? Y algunos ejemplos en JavaScript para que podamos verlo, ¿sí? Lo que sucede es que no me va a alcanzar el tiempo para terminarlos todos. Mejor al iniciar la siguiente sesión, empezamos con mostrarles todos los ejemplos como Diego nos menciona, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Me confirman si se ve la pantalla? No, todavía. Ya se está pronto. ya ahora sí. Ok. Vamos a hablar de algo muy similar. Recuerden que todos estos patrones de diseño están dirigidos a crear objetos, ¿no? El otro patrón es el Abstract Factory, ¿no? Entonces, aquí a diferencia del otro, tenemos fábricas, pero estas fábricas todas van a ser abstractas, no van a ser como un método en el cual habíamos definido antes, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear familias, ¿sí? Familias
de objetos. Recuerden, no vamos a especificar sus clases concretas. No, no directamente. ¿Sí? Este es el patrón de diseño abstract, ¿no? Nosotros vamos a tener un abstract factory, ¿sí? Recuerden lo que les había mencionado antes, ¿no? ¿Y qué sucede si es que quiero crear un objeto, ¿no? Un personaje nuevo, ¿no? O sea, ya tengo a Mario, pero quiero agregar un objeto nuevo que sea Yoshi. Quiero agregarle ese personaje a mi videojuego. Entonces, la creación de ese objeto también va a evolucionar, ¿no? Puede ser que en la primera versión tenga un personaje de Yoshi y que sea completamente diferente o tenga funcionalidad adicional en la segunda liberación, en la segunda versión de este videojuego. En este caso, entonces, no me va a ser posible el tener una sola referencia, tener un solo método, sino voy a tener que generar dos, ¿no? Entonces, por cada nuevo tipo de producto, ¿sí? Voy a tener que crear un método nuevo, ¿no? Acá tengo crear producto A, crear producto B. Recuerden que es interfaz, es una declaración nada más, ¿sí? Y voy a tener la definición de producto A y producto B. Aquí yo tengo definido también en forma separada cada uno de estos dos productos, ¿no? Puede ser una interfaz en algunos casos, puede ser posible, pero en este caso se recomienda que utilicen una clase abstracta, ¿sí? O una superclase, ¿sí? Entonces, ¿qué variantes vamos a tener? Como acá vamos a tener dos tipos de productos, ¿no? Que se necesitan dentro de la solución, voy a tener una definición de crear dos clases concretas, ¿sí? Uno para el primer release y otra para la segunda liberación. Lo mismo con el otro tipo de objeto, ¿no? Entonces, teniendo esta clase, esta interfaz Abstract Factory, voy a tener dos clases concretas, para la fábrica 1 y para la fábrica 2. En esta implementación ya concreta, es ahí donde yo voy a declarar la creación de qué producto voy a utilizar. Si, por ejemplo, tengo esta clase concreta 2, entonces en este caso voy a utilizar el producto A2 y el producto B2. Entonces, dentro de la implementación del método crear producto A, voy a llamar a una instancia de esta clase concreta, ¿sí? Y voy a tener un ente externo, que va a ser, en este caso, cliente, que vamos a realizar una inyección de dependencia, ¿sí? Vamos a pasarle al constructor una instancia de esta fábrica, ¿sí? Entonces, este va a tener un atributo de esta fábrica con los cuales va a poder realizar las diferentes operaciones que vaya a tener por medio de sus métodos. Y dentro de cada método va a llamar a la referencia de este objeto, ¿no? Entonces, aquí es donde se va a llamar a este atributo, a este método abstracto, pero ya va a tener una implementación, ¿no? Va a tener una implementación ya sea de esta fábrica concreta 1 o la fábrica concreta 2. ¿Sí? Y después voy a poder utilizarlo en las diferentes operaciones que yo desee, ¿sí? Les recuerden, el anterior patrón, miren, el factory method, me permite tener solamente un producto, ¿sí? Y este puede evolucionar, ¿sí? Si ya tengo más de uno con esas características, entonces debo utilizar el abstract factory, ¿sí? Entonces recuerden, no es que yo en forma predeterminada voy a utilizar un patrón de diseño, no, debe ver algún escenario en el cual yo pueda aplicarlo de forma adecuada. Algo más que les voy a decir. Estos patrones no son excluyentes, ¿no? Puede ser que para un producto o para una cierta funcionalidad utilice el factory method y para otra utilice el abstract factory. ¿Sí? Recuerden que una solución es un cúmulo de uso de diferentes patrones, ¿no? Entonces, para cierta solución, para cierto segmento de la solución o cierto módulo de la solución, puedo aplicar un patrón específico, ¿sí? Para el builder, ¿sí? El constructor, tenemos un escenario un poco diferente al resto, ¿no? El builder funciona como una fábrica, ¿no? Si ustedes han visto algún video o han visitado una fábrica, al momento de crear un producto tiene una serie de pasos, ¿no?
en ciertos pasos, por ejemplo, si han ido a una embotelladora, hay un proceso que hace la limpieza del recipiente, luego pasan a una parte del etiquetado, luego le pasan el contenido, luego lo sellan, finalmente hacen el empaquetado final y definen una presentación y ahí lo pueden recién distribuir, ¿no? Entonces, podemos también disponer de este tipo de elementos dentro del desarrollo de nuestra solución. Podemos creer que también haya una serie de pasos al momento de crear un objeto, ¿no? Y necesitamos controlarlo. ¿Por qué necesitamos controlar? Porque queremos estandarizar la creación de ese objeto. Si no usamos el builder, entonces puede haber un ente externo que pueda crear el objeto de forma diferenciada, ¿no? Imaginemos que alguien quiere crear este objeto, ¿sí? Este objeto final, y lo único que hace es realiza el paso uno y el paso 3 lo hace completamente diferente. Entonces, este objeto va a ser defectuoso y probablemente en alguna utilización de ese objeto dentro de algún flujo de trabajo en la solución va a ser desastroso porque no solamente no va a funcionar, muchas veces funciona, pero puede entregar datos errados o puede realizar cambios, persistencias completamente erradas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos construir esos objetos que son complejos, una serie de pasos, y queremos reutilizar lo mismo, queremos estandarizarlo, entonces el patrón builder es el indicado, ¿sí? Ese es el escenario que dispone. Entonces, para empezar, nosotros debemos de siempre, recuerden, este principio de diseño, debemos de utilizar interfaces, ¿no? Entonces, vamos a definir una interfaz llamada Builder, en lo cual vamos a definir toda la serie de pasos que nosotros queremos generar, ¿sí? Aquí tenemos cada uno de los pasos, paso A, paso B, paso Z, y tiene un reset, ¿no? Ahí está. Después vamos a tener una implementación de esta interfase o muchas implementaciones, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Si tenemos un solo producto, vamos a tener esa definición. Podemos tener otra liberación, puede ser que los métodos se modifiquen, ¿no? Alguno en particular. Entonces podemos crear otra clase concreta, ¿no? Una clase que implemente esa interfaz, con lo cual podemos modificar esta serie de segmentos, ¿no? Luego vamos a tener la creación de los productos, ¿no? O sea, toda esta clase debe generarte un producto. Entonces, esos productos deben de definirse como atributos de esta clase concreta de constructor, ¿no? Entonces, este atributo que nosotros tenemos construido, ¿no? Eh, Vamos a tener también un director, ¿no? Ustedes han visto en las fábricas, ¿no? Siempre hay un operador que define cómo se están haciendo esa serie de pasos. Ahora lo están automatizando, pero eso no quiere decir que no hay un proceso que igual cumple esa funcionalidad, ¿no? De director. Entonces, este director vamos a tener un atributo de builder para poder aplicar la inyección de dependencias. Por eso es que el constructor recibe ese parámetro builder para inyectarle la funcionalidad de builder, que acá está definida de forma abstracta, para poder utilizarlo en los métodos que tiene este director. Por ejemplo, ¿no? Este método que es make, ¿no? Le vamos a pasar un tipo y va a realizar esta serie de procesos, en los cuales puede depender de qué tipo es, puede ser uno simple, uno complejo, y puede utilizar la serie de métodos que dispone. Ahora, ¿cuál método vamos a utilizar? Bueno, estos métodos que estamos declarando acá, ¿no? Recuerden que estos tienen que estar disponibles de forma obligatoria por estas clases concretas, ¿no? Entonces, puedo invocar por medio del objeto la realización de esos métodos. ¿Mm? Entonces, después, definir un cliente o clase principal que llama esta funcionalidad, ¿no? Ahí llamamos a un constructor diferenciado, que puede ser este builder 1. Le inyectamos esa dependencia al director y del director ya tiene una serie de pasos. Llamamos al make, ¿no? Aquí tenemos make
y ya se construye el elemento. Y eso se lo pasamos a una referencia de tipo producto, ¿no? Con lo cual tenemos el objeto que nosotros queremos, ¿no? Tanto este objeto 1 y objeto 2 también pueden estar referenciados por medio de una interfaz o una superclase, ¿no? Y acá podremos utilizar esa superclase, ¿no? Va a depender un poco de la funcionalidad que ustedes deseen asignar, ¿sí? Se recuerden, es muy parecido a los otros al momento de crear objetos, pero se diferencia porque el builder sí debes definir una secuencia de pasos, ¿sí? Y esa secuencia de pasos no necesariamente es igual en en la creación de esos objetos. El otro patrón de diseño es el prototype, ¿no? El prototipo. A ver, ¿quién me dice que es un prototipo? ¿Alguien tiene una idea de qué es un prototipo? ¿Un prototipo en general? ¿Sí, chicos? ¿Qué es un prototipo? Ah, bien, láncense, chicos. Si se equivocan, mejor todavía. Profesor, buenas tardes. Por prototipo yo entiendo como un modelo ya funcional que de alguna u otra manera nos permite ya conocer ventajas y desventajas y la aplicación de lo que se está usando, de lo que se quiere construir. No, Ronnie, ¿estás ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Les preguntaba, ¿puedes ponerme un ejemplo específico? Lo que acabas de mencionar, el prototipo. Jesús nos dice que es una especie de objeto. Bueno, pero ese es un tipo de objeto, ¿ya? Eh, O sea, por ejemplo, cuando una empresa de, no sé, de bebidas gasificadas o gaseosas quiere sacar un nuevo producto, hacen un prototipo de la nueva bebida y o sea, ya cómo va a ser, qué sabor va a tener y lo manda para que cuando lo puedan testear, a probar a las personas a ver si les gusta o no. Es como que versiones exactamente. casi finales de de un producto. Claro, exactamente. Un prototipo ya es funcionalmente correcto, ¿sí? Queremos ver el impacto y hacer una modificación. Cuando sacan autos nuevos, generan prototipos, ¿no? Muchas veces el motor, el sistema, los sistemas aerodinámicos que puedan tener, o el tema de la cinética que tienen, o cómo protegen a los pasajeros, ¿no? Todos esos mecanismos de seguridad ya están probados, ¿no? Ya están completos. ¿Qué es lo que les falta? De repente una presentación final, ¿no? O un ajuste para que los costos se reduzcan un poco, pero ya funciona, ¿sí? Entonces, recuerden eso, un prototipo es algo que ya funciona, pero no está en su etapa final, ¿sí? No es lo mismo, ¿no? Lo cual hace que los prototipos ya empiecen, o sea, la finalidad del prototipo es serializar, ¿no? O sea, generar en base a ese prototipo otros objetos idénticos, ¿no? Que va a ser la base. Ese es el estándar que dispone, ¿no? A veces nosotros cuando estamos relacionados al tema de generar aplicaciones, cuando dicen prototipos piensan que es una maqueta, ¿no? Una maqueta web piensan que es un prototipo. No, eso es una maqueta, es un esbozo nada más. Cuando le agregues funcionalidad y tiene un flujo de trabajo, ahí recién se convierte en prototipo. Eh, Vamos entonces a mostrarles. Eh, bueno, supongo que tampoco ven la pantalla, ¿no? ¿Me confirman?
Creo que ¿Me ahora sí confirma? se ¿Se ve? ve. Ok. Entonces, en un prototipo vamos a hacer eso, vamos a serializarlo, vamos a clonarlo. Ya funciona, ¿no? Entonces, vamos a copiar, pero no vamos a depender de otras clases. Ronnie, Esa es Ronnie, la... Dime, te dejo mi ejemplo de Factory en JS, en el chat para que me chanque. ¿en dónde? En chat ahí. ¿Quieres que lo muestre? Ronnie, a ver, qué está mal, qué está bien. Porque esos patrones de alguna forma son bien raros en JavaScript, no los he visto. Los hago de otra forma, en realidad. Uy, yo no paso esta evaluación, compadre. ¿Qué Ah, es? Ronnie. Tren. Ok. No es Google, tranquilo. Igual, de Google tampoco, no paso ninguno. Bueno, Yo no puedo loguearme en Orton. ¿ves? No paso, te dije. No, lo es que es reCAPTCHA 3 y Ah, calcula el score ni bien carga la página en vez de luego de la interacción. ah, Por eso no pasa. ya vamos a ver. A ver, vamos a incrementar un poco el tamaño. Ya, aquí tienes un factory, ¿está bien? Estás definiendo tu clase, aquí está tu función, tienes... ¿Por qué eres así? Ya, Para tengo motivar. dos objetos, ¿no? Uno que es sistémico y otro que es ingeniero de sistemas, ¿no? Por acá tenemos la definición, aquí está Software Engineer, ¿no? Y aquí está, ¿sí? Tenemos dos tipos de, bueno, acá tenemos la definición de sus atributos, que está. Entonces, esto ya se convierte en una clase que yo pueda, instanciarlo. ¿Mm? Claro. Luego, aquí está un factory, dependiendo del tipo. Puedo definir uno u otro. Ya. Y lo estoy inyectando, le estoy poniendo crear estudiante. Ujú. Ok, está bien. Entonces vamos a hacer una referencia al factory, ¿no? Que tienes. Que es el factory, que es student factory. Aquí está. Definición de student factory. Vamos a crear esta referencia y vamos a utilizar esta fábrica para poder definir este objeto. Y le estamos pasando el atributo tipo, ¿no? Y este ya puede llamarse a este método, ¿no? La idea, Diego, es que no lo utilices al mismo tiempo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, para determinado momento, un flujo de una constante, podrías ponerle dentro de otro método, ¿no? Eh, que llame a uno y ver cómo es que esto se podría modificar. Pero eh, creo que la idea se entiende, ¿no? Esto simplemente no iría en la segunda variante, ¿no? Tendríamos que utilizar esta. Si queremos modificarlo en cierto segmento de código. Pero si se dan cuenta, eh, no necesariamente le voy a poner este nombre, simplemente le puedo poner objeto, este sería objeto, y lo único que va a variar sería que yo le envíe el tipo, ¿no? El tipo. Porque toda la implementación ya está definida acá, ¿no? El tipo de creación del objeto que yo tengo. Sí, ahí Diego. Solamente que acá está un poco forzado por el tipo, ¿no? Pero eso ya se entiende que ya son restricciones del mismo lenguaje. Mucho React, ¿no? Sí, sí, pero esa es la forma, ¿no? Bien, Diego. Bueno, aunque hay algunas cosas que no me gustan de tu código, pero Muy bajo el salario, pero. Vale. sí, muy bajo. Acá te has equivocado. No se le pone, ponle todo en español o todo en inglés. Estás mezclando, mira. Solamente No, eso. sí, le hice on Ya, purpose. está bien, Diego. Gracias. Bien, ya, vamos a continuar.
El prototipo, entonces, esta es el diagrama UML de cómo implementar un prototipo. Recuerden que vamos a utilizar una interfase igual. Recuerden, se dan cuenta que es recurrente el uso de interfase para no depender, ¿no? Para no hacer cambios muy abruptos en varios segmentos de código, ¿no? Sino en segmentos puntuales, ¿no? Ahí va a tener un método llamado clone, ¿no? Clone. Este clone va a devolver el tipo definido, que en este caso es prototype, que es el mismo. Vamos a tener clases concretas. Acá tengo un prototipo y tengo otra subclase, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo estoy definiendo un prototipo específico, ¿no? Yo tengo ciertas características que yo voy a querer clonar, ¿no? Como, por ejemplo, este campo. Voy a poder clonarlo específicamente y voy a poder definir este tipo realizado. Pero yo puedo heredar esta, ¿sí? Puedo heredarla. Esta recuerden que es una implementación. Heredar esta subclase de este prototipo y hacer modificaciones a lo que yo desee, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú tienes un objeto original, tú puedes solamente capturar algunos campos específicos o puedes hacerlo crecer. Pero la idea es que tú puedas controlar esa copia, esa serialización, esa clonación de este tipo de objeto, ¿no? Y acá está un tipo cliente, ¿no? Cliente que es la clase principal que llama la funcionalidad. Aquí va a tener una interacción, ¿no? Una referencia y va a llamar a este objeto que este tipo existe y va a hacer el tema de la clonación, ¿no? Ahora, esta referencia de clon, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar esta funcionalidad dependiendo, chicos, dependiendo de cuál implementación vaya a tomar, de tipo concreto o de esta subclase, ¿no? Si es de este, simplemente va a ser una referencia, ¿no? Te va a devolver una referencia de este objeto, pero le va a pasar el prototipo que tiene, ¿no? Es decir, le va a pasar la misma referencia, esta referencia que tiene, ¿no? Hay un tema de asignación en este método, ¿no? Que está llamando al constructor, ¿no? Inyectamos el constructor y del prototipo va a traer este campo. Recuerden que es la misma referencia y va a realizar un proceso de clonación. ¿Sí? Recuerden, este objeto puede variar. Puede variar. Aquí yo solamente estoy haciendo una copia en este constructor de este campo. Pero pueden tener muchos campos, muchos atributos. Entonces, cada uno de esos atributos lo voy a estar clonando, ¿sí? Lo voy a estar copiando. Ahora, alguno de ustedes puede decir, profesor, pero eso ya es un trabajo de más, ¿no? ¿Por qué necesito clonar? ¿No? Necesitas clonar porque quieres utilizar como base ese objeto que después puedes ir modificándolo, ¿sí? Mediante un proceso. Ahora, si ustedes tienen un objeto que no quieren que se modifique y que ese objeto sea único, entonces tienen que utilizar otro patrón de diseño. Este patrón de diseño solamente sirve para tomar uno y clonarlo específicamente, igualito, idéntico, pero recuerden que la referencia va a ser diferente, o sea, estás hablando de dos objetos diferentes, con el mismo estado, que quiere decir con los mismos valores que tienen sus atributos. ¿Sí? Entonces la serialización me va a permitir que yo pueda utilizar una subclase de ellos, ¿sí? Al momento de clonarlos. ¿Sí? Esta parte se ve un poco más compleja, ¿ya? No se preocupen, chicos, la próxima sesión vamos a hacer ejemplos, como ha solicitado Diego, pero quiero que se queden con ese concepto de prototipo, es clonar. Clonas todos los atributos, pero recuerda que estas clases concretas de esa interfase también puedes ponerle un orden jerárquico, ¿no? Es una clase o una subclase al momento de hacer evolucionar ese código. Y bueno, y finalmente el singleton, creo que es el último, ¿no? Sí, el último. El singleton creo que la mayoría ya lo conoce, ¿no? El singleton es como tener una variable global, ¿no? Todos quieren acceder y no necesito tener muchos, ¿no? Por eso les decía, en el prototipo clonas
Pero si quieres tener un elemento único, entonces estarías en este escenario. Necesitas una instancia única porque esta clase tiene una sola funcionalidad y quieres reutilizarlo en algunas porciones de código, ¿no? Pero no quieres utilizar en forma desmedida el tema de la memoria, por eso que no quieres duplicar este objeto. Necesitas uno. Entonces nosotros, en este caso del singleton, queremos asegurarnos que vamos a tener un solo objeto de esa clase. Solamente uno. No mucho, solamente uno. Y debemos de tener un acceso global a esa instancia. Para empezar, no debemos permitir que otra clase pueda crear objetos de esa clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un singleton tiene esta forma. Es una clase, tenemos una referencia de instancia, tenemos un constructor. Si se dan cuenta, el constructor es privado. Entonces, como es privado, una clase externa no puede invocar a su constructor. Entonces, vamos a tener un método que se llama getInstant o obtener instancia, que nos va a devolver ese tipo de clase, ¿no? Por lo cual vamos a poder devolverle un objeto de esta clase, pero no podemos invocar directamente el constructor. Entonces eso significa que nosotros vamos a controlar la creación de este objeto, ¿no? Ahora, como este tiene una instancia, un atributo, si ustedes se dan cuenta, tiene esta clase es autorreferenciada, o sea, la clase tiene un atributo que es del mismo tipo. Eso es importante, ¿sí? De modo que cuando ustedes quieren hacer la implementación de este método de obtener instancia, van a preguntar si ese objeto tiene un valor. Si es nulo, recién llaman al constructor. Si no, lo devuelven porque ya tiene un objeto establecido. Y la clase cliente que ustedes vayan a tener, al momento de invocar este singleton, lo vas a llamar directamente por el nombre de la clase y llamar al nombre de este método. Normalmente este método es público y estático, ¿no? Que no puedas invocarlo directamente, ¿no? Porque recuerden, no puedes, desde el cliente, no puedes llamar al constructor de singleton. ¿Por qué? Porque el constructor es privado, ¿sí? Bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta. ¿Sí? A ver, Alfredo. Profesor, Sí, eh, señorita. quería ver si había aplicado bien el primer método, el factory. ¿Ya? ¿Puedes Le compartir? com- sí, sí, Sí. gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, no sabía primero cómo poner los paquetes, pero creé la interfaz, ¿no? Cargador, que tiene el método mostrar datos, y creé dos tipos de cargadores, ¿no? Uno de marca Apple y otro de Samsung. Luego creé la Ok. fábrica o el factory method, ¿no? Ya. Y donde tiene el método abstracto de fabricar cargador. Y creé las dos fábricas, Bien. donde Exacto. creo. Ujú. ¿Y Y dónde ya, está tu clase cliente? no, no creo. La En la aplicación, aplicación. Esa es la clase cliente. Está ya. bien. Y Ahora, aquí solo. Sí, profesor. sí, está bien. Tienes que siempre referenciar con la interfaz, ¿no? Que en este caso es fábrica, ¿no? ¿Sí? Fábrica Entonces, y cargador. Sí, está bien. ah, esa era mi duda. Lo que siempre va a estar variando solo es esta parte, ¿no? La parte de la... Exactamente. Ujú. Ah, ya. Está bien, Y profesor, por eso es gracias. que cuando tú modifiques, le des mantenimiento a ese código fuente, vas a tener impacto en una sola línea, ¿no? Porque Sí, la idea claro. no es que estén los dos, sino solamente esas tres primeras, ¿no? Entonces, si quieres modificar una fábrica que sea de Apple y quieras tener un cargador de ese tipo, entonces simplemente cambias la invocación a esa... Cambias a Huawei igualito. Solo tienes que crear tu fábrica Huawei. Y solo Y más, cambiaré esta línea. Ujú. claro. Ah,
Y la parte de los paquetes, ¿cómo se agruparía, profesor? ¿Cómo agruparía? Ese tema ya es de modularización. Eso ya depende de cada tipo de lenguaje, ¿no? El patrón no te especifica que sea, pero tú, por ejemplo, puedes restringir, puedes encapsular a nivel de paquete, ¿no? Evitar el acceso. Entonces, tu ejemplo está bien, puede estar dentro de un mismo paquete, pero también puede ser de forma externa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo pensaba agrupar los cargadores y las fábricas. ¿Así estaría bien también? Sí, está ¿O bien. hay una? Claro, sí, Estaría sí, bien. sí. Ah, Está gracias. bien, lo pones en un paquete diferenciado, ¿no? Porque ese es el orden, ¿no? Porque si pones en un mismo paquete y tienes como 200 clases, ya no está bien ordenado, ¿no? No está clasificado. Ya, gracias, profesor. Entonces, ¿Sí? está bien. Este último aspecto, Eric, del tema de definir el namespace, ¿ya? Ah, ya. Piénsalo al final. Primero codifícalo ahí y después ya vas ordenándolo en paquetes, ¿no? Ah, Entonces, si sí, tú ya porque tienes... se refactoriza nomás el package, ¿no, profesor? Exactamente. Ujú. Ah, gracias, profesor. Ok. Gracias, Eric. Alfredo, menciónanos, ¿qué es un antipatrón? Un antipatrón es una práctica que se debería evitar. O, bueno, no una práctica, o un conjunto de prácticas, o un método, o una forma de hacer algo que se debe evitar. O no es aconsejable. Ujú. ¿Y por qué el singleton no sería aconsejable? Porque está en el scope global, porque puede estar accedido por todos. Eh, sí, pues esas son las razones por las que veo que, este, que le echan, que lo maltratan al singleton, que sería optar por otra Exactamente. solución. Sí, pero yo personalmente no comparto que el singleton sea un antipatrón, ¿ya? Pero no a todo le vas a poner singleton, ¿no? Si tú estás utilizando programación funcional, bueno, está de más que utilices un singleton, ¿no? Porque estarías en contra de muchos de los aspectos bases de ese paradigma de programación, ¿no? Entonces, recuerda que la programación funcional tiene otro comportamiento, ¿no? Entonces, todo depende del escenario donde tú vayas a utilizarlo. Si, por ejemplo, tú decides utilizar un abstract factory en cierto escenario que no es el adecuado, en ese escenario, el abstract factory vendría a ser un antipatrón, ¿sí? Por eso el singleton es bastante usado, pero en programación orientada a objetos. En otros entornos no tanto. Y dentro de la programación orientada a objetos, también tiene algunos aspectos que no lo hacen adecuado, ¿no? Como tú mencionaste, tienes una variable global. A veces al singleton le ponen un manejo global de estados, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás trabajando en un sistema distribuido en el cual tú tienes un manejo persistente en memoria caché de cada uno, entonces el utilizar el singleton te va a obligar a que tú empieces a persistir de forma casi instantánea en todos los nodos que tú estás desplegando. Y eso realmente es un dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, hay otras técnicas, ¿no? Hay otras técnicas en las cuales podemos saltar esa funcionalidad, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar Reddit para gestionar ese aspecto, ¿no? Como también podemos utilizar, algunos utilizan una base de datos donde pueden persistir cada uno de los nodos, ¿no? Otros persisten bueno, en un almacenamiento local, cuando sus variables no son tan importantes, si hablamos de una aplicación móvil, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas, Alfredo, ¿no? Cada uno de los patrones de diseño se pueden convertir en un antipatrón dependiendo del escenario donde se quiera aplicar. ¿Sí? ¿Quedó claro, Alfredo? Sí, Ronnie, gracias. Sí. Si no, dirías que el Spring es un antipatrón. Sí, por eso, porque los beans son singletons, por lo que entendí. Claro, todos son singleton. Aunque he visto que en otros lados, en vez de usar beans, prefieren usar
método de creación de factorías. Claro. Y lo puedes reemplazar, lo puedes reemplazar. Hay diferentes formas, ¿no? Es más, hay algunos que critican también el aspecto que tiene ese diagrama primario de Singleton, ¿no? Pueden contextualizarlo y diferenciarlo, ¿no? Es más, Singleton también restringe su acceso, ¿no? Para que no sea eh, una variable global, sino dentro de un módulo tiene esa característica, ¿no? Entonces hay modificaciones que se basan en ello, ¿no? Y empiezas a combinar ciertos patrones, ¿sí? Y eso generan nuevos patrones. Bien, chicos. Bueno, ya a las 7 nos vemos entonces. Último, Ronnie, ¿podía presentar mi pantalla? Ya tengo luz. Claro, Antes. sí, puedes compartir. Sí, con respecto a eso de ahí, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Mario está, a ver, no sé si se logra ver. ¿Se logra ver? Sí, sí, sí. Ya está. Ya, sí, el ejemplo de Mario es, bueno, como dijo, distribución de paquetes también lo hice, puse un paquete que se llama Mario, un paquete que se llama Mundos, que serían los juegos. En este caso está el juego acuático o el All-Star. Los dos ¿Puedes tienen ampliar la letra, Juan Javier? Porque no se nota. o sea, lo Ok, primero que hice ahora sí. fue crear el personaje Mario y le puse todo lo que puede hacer Mario en sí, un control de Mario, up, down, left, right, y A y B los botones. Luego creé las diferentes versiones de Mario, o sea, Mario cuando está en el agua, ¿qué hace? Hay nada, pero está en el clásico, solo cuando apretas para arriba no hace nada, pero cuando estás en el mundo acuático, cuando apretas para arriba, se eleva, nada para arriba. Igual el de abajo, left y right. Después ya de definir todos mis modelos de Mario, voy a los mundos. Que el mundo acuático va a querer un Mario acuático. El mundo All Star quiere un Mario clásico. Pero yo sé que esta fábrica de ahí va a tener siempre un método que se llama create Mario. Ahora, dentro de app, igual como dice mi compañero hace un rato, creas el mando y ya las versiones, o sea, los botones ya no cambian. O sea, por tanto, el Mario en el mundo acuático, en el mundo All Star, el app tiene su función y en el mundo acuático también tiene su otra función. Pero ya no cambio la interfaz en sí. Perdón, esto de acá es. Ya, por ejemplo, aquí las dos primeras son de nadar y agachar, bueno, nadar, agacharse y nadar arriba, nadar izquierda, nadar derecha. Esto es porque está en el mundo acuático. En el patrón de acá, ahí hay el de Factory, no, el de Builder. Lo hice como si fuera una versión de Iron Man, igual un constructor de armaduras. Ponte que tienes un constructor, o sea, el constructor es decir, cómo vas a construir una armadura. Entonces yo digo que una armadura se puede crear, pones un reactor, luego pones algo, ponte que tenga un retroreflectante para que sea invisible, y le pones jetpack. El reset es para resetear la cadena de producción, o sea, cuando terminas de crear el objeto, toda la cadena tiene que volver a hacer al inicio. O sea, los constructores no tienen que volver a estar en blanco más que todo. Luego vas al constructor, o sea, al constructor, al obrero, y al obrero le tienes que decir, tienes que implementarlo todas las acciones que es para poder construir una armadura. Entonces ya defines el comportamiento en cada método. Y obtienes el último, que es obtener la armadura en sí. Defines acá el objeto, ya el objeto concreto, que es la armadura. Y para poder obtener la armadura después de haber construido todo, defines la armadura, lo referencias acá, pones el this reset, ¿para qué? Para que tu objeto armadura vuelva a ser en blanco, sea de una armadura en blanco, no tenga nada, y retornas la armadura que has guardado.
En sí, después el que va a decidir cómo vas a construir la armadura, o sea, los modelos de armaduras, es el capataz o el controlador. En este caso le puse Jarvis y bueno, Jarvis es el que decide. Hay un método construir el MK1, construir el MK2 y implementa todos los métodos ya. Le digo, le doy un obrero y el obrero le digo, ya primero reseteame toda la cadena de producción. Luego quiero que tenga 2 jetpack, quiero que tenga un reactor ARC y quiero que tenga un retroreflectante que sea falso, que no tenga. El MK2 le pongo jetpack 4, R2 y así. O sea, yo defino cómo voy a construir mi armadura y acá defino todo mi modelo de armadura. Al final de todo tengo ya el aplicativo y en el aplicativo primero creo al director, en este caso Jarvis, creo los constructores. Y acá empiezo a construir, ya digo, Jarvis, construyeme un MK1 y le paso o sea, le digo a Jarvis que me construya esta cosa acá y le paso a los obreros. Y luego obtengo lo que es, bueno, ya tengo mi armadura MK1 y lo construyo. Builder.get armadura. Y si quiero hacer el otro, hago lo mismo. Digo a Jarvis, construyame el tal modelo de armadura, le paso al obrero y referencio mi nueva armadura MK1 le pongo a builder.get armadura. Tengo la nueva armadura que ha construido acá. Bueno, eso sería por mi parte los ejemplos más o menos, un poco más, no tan académicos. Gracias, Juan Marcos. Chicos, les voy a repetir, vamos a compartirles el acceso. Ustedes pueden entrar al repositorio Git, ¿no? Les paso ahí el enlace. Dentro de ellos hay una carpeta que dice patrones de diseño 2021-1 y sesión 1, ¿no? Y entonces pueden ver todos los ejemplos y también está la presentación que hoy día hemos realizado. ¿Sí? También está el grupo. Por favor, pueden reenviar el grupo de Telegram. A ver, voy a ver. ¿Está? Aquí está. Gracias, chicos. A ver, ¿qué más? Bueno, por favor, chicos, para la próxima sesión traten de terminar sus ejemplos si quieren que los revisamos. Igual vamos a mostrarle algunos ejemplos en otros lenguajes también. ¿Sí? Son solamente 2 sesiones este taller, chicos, así que hay que tratar de aprovecharlos. ¿Sí? No han estado muy participativos como yo hubiese querido, la verdad. Sí, que mejoremos ese aspecto la próxima sesión. Bien, chicos, cuídense mucho, nos vemos, hasta pronto. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.